Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Bienvenidos a este discipulado online. Damos gracias al Señor que en su misericordia nos permite exponer su palabra. Vamos a elevar unas palabras de oración a nuestro Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades, por tus favores, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, aún por la enfermedad, Señor. Gracias por las dificultades aún que se padecen, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos a Cristo, tenemos esperanza de gloria, Señor. Te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos también, Señor, a entender tus planes, tus propósitos, Señor, y hacer lo que corresponda hacer, Señor. Lo que a nosotros nos corresponde hacer, Señor, y a esperar lo que tú vas a hacer. A entender, Señor, a ser sabios, a conocer los tiempos, oh Dios. En el nombre de Jesús rogamos por los enfermos, Señor, que pongas tu mano de misericordia, tu mano sanadora, tu mano maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús sobre la vida de tu pueblo. Ten misericordia del que sufre, del que gime, Señor, del que espera un milagro, Señor, del que espera en tu misericordia, el que espera en tu favor. Todos, Señor, esperamos en ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Ayúdanos por amor de tu Hijo amado Jesús, ayúdanos. Te pedimos, Señor, por la salvación de Israel, Señor. La paz de ellos vendrá cuando te conozcan a ti como su Dios verdadero, Señor, cuando reconozcan a Cristo como su Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, toca a los corazones, quita toda venda, Señor, de sus corazones. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, salva las almas también a través de tu palabra, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada, Señor, pero rogamos tu auxilio, tu ayuda en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el estudio de las parábolas del reino y nos toca ahora hablar sobre la parábola de la semilla de mostaza. Leemos para ello en Mateo capítulo 13, los versículos 31 y 32. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se dice o se lee en los comentarios bíblicos, entre otras cosas, que la semilla de mostaza era como, o es como del tamaño de una alfiler. Por su pequeñez, es como se usaba en los tiempos bíblicos como un proverbio de las cosas muy pequeñas y hasta insignificantes. El énfasis de las parábolas anteriores, como la del sembrador, está en la recepción de la semilla en los corazones. Esto es la recepción de la palabra en los corazones. El énfasis en la parábola del trigo y la cizaña está en la vida de la semilla que produce los hijos del reino. Y el énfasis en esta parábola de la semilla de mostaza está en el crecimiento, desarrollo y transformación y el resultado final de la semilla. Entonces, la semilla, como se dijo anteriormente, ¿verdad? Es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver como primer punto el poder transformador de la vida o de la semilla, o sea, el poder transformador de la semilla, el poder transformador del reino. La semilla representa la palabra de Dios, que da vida, que engendra. Sí, el reino de Dios, la predicación de la palabra del Señor es la que habla acerca del reino. Entonces, el poder transformador que está en la semilla, el poder transformador, esto es lo que vamos a ver ahorita, el poder transformador de la semilla o la vida de Dios que está en su palabra.
Y a mí cuando digo esto, inmediatamente viene a mi mente una porción que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el libro de los Hechos, el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo, habiendo estado, dice ahí el contexto de esos versículos, habiendo estado por 3 años en la región, tanto en Éfeso como en las regiones de Asia, dice que él en su espíritu determinó el ir a Jerusalén. Y entonces él está por despedirse de la iglesia. Mire qué tremendo esto, es maravilloso esto. Dice, voy a empezar a leer desde el verso 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Porque él iba, el verso 16 dice que iba para Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me voy a saltar al verso 25, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Había que ponerse, que tratar de ponerse en los zapatos de Pablo, de tratar de discernir, de tratar de entender el sentimiento que había en el corazón de Pablo, porque dice que con lágrimas, les dice, ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Tanto el sentimiento de Pablo como de aquellos que le estaban escuchando. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tenga en cuenta que estamos en el poder, en el punto del poder transformador de la semilla, que representa la palabra de Dios. Y entonces dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El obispo es uno que vela, que está por sobre para velar, sobreveedor. Creo que así, eso literalmente significa la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Todo aquel, entre paréntesis, todo aquel que cuida la iglesia del Señor, tiene que cuidarla sabiendo que es la iglesia de Cristo que ganó con su sangre, con ese respeto. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire qué tremendo esto. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, y este es el versículo clave, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Él se está despidiendo. Les ha enseñado día y noche durante 3 años y dice, no he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Y de qué dice la Escritura que predicaba Pablo? El fundamento, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al terminar allá en
en Hechos 28, dice que él día y noche, mientras estaba encarcelado, Pablo predicaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo. Entonces dice que ahora al despedirse, llama a los obispos, a los ancianos de la iglesia, y les dice, velen por el rebaño. Imagínense qué tremendo que le dice, yo sé que de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces, pero velen y cuiden el rebaño. Yo me voy, pero no me queda más. Yo creo que Pablo, si se pudiera clonar, él hubiera dejado un representante de sí mismo. Pero mire qué lindo que esta obra es del Señor y la iglesia es del Señor, que Él la ganó, como dice ahí mismo la Escritura, con su propia sangre. Que dice que si se clonó Pablo, se clonó, por decirlo así, en otras personas. Entre paréntesis, el discipulado, dice un escritor bíblico, es la transferencia de vida. No es solo de enseñar, sino que es que con nuestra vida nosotros mostremos a Cristo. Sí, la enseñanza es vital, es parte esencial de este camino. Enséñales a guardar todas las cosas. Entonces, él se podría decir que el 50% es la enseñanza y el otro 50% es la práctica de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo dice, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esa palabra tiene vida, esa palabra tiene poder para sobreedificarlos a ustedes. Sobreedificar es crecer más allá de lo que ya está construido. Usted tiene una planta, hace una segunda planta y sobreedifica por sobre la primera, la segunda y la tercera planta. Eso es sobreedificar. Entonces dice, les encomiendo al Señor, a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarles y para darles herencia. Entonces el apóstol Pablo, al despedirse, encomienda al pueblo del Señor a la palabra de Dios, a la semilla que se ha sembrado, porque esa semilla tiene vida. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos aprender que cuando indistintamente cualquier cosa que estemos haciendo para el Señor, y en este caso la siembra de la palabra del Señor, cuando dice irá andando y orando, el que siembra la buena semilla, se hace con fe. La fe es las lágrimas sí, magnífico, porque es lo que riega el terreno, pero la fe es esencial. La fe, por supuesto, sabemos en el autor y consumador de la fe en Dios, amén. No la fe en la fe en Dios. Entonces esa semilla tiene vida. Cuando se siembra la palabra, cuando se predica el evangelio, nosotros debemos hacerlo con fe porque esa palabra tiene vida en sí misma. Bendito sea Dios, tiene poder para sobreedificar. Y eso es de lo que está hablando el Señor Jesús ahí en la parábola de la semilla de mostaza, que dice que la semilla es tan insignificante, tan pequeñita como la cabeza de un alfiler, casi invisible, como dice Eclesiastés. Tú no conoces el camino del viento, tú no sabes cómo es la obra de Dios en el vientre, cómo crecen, mejor dicho, dice cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no conoces la obra de Dios. El poder de la palabra de Dios para actuar, para sobreedificar, para hacer crecer, porque la semilla tiene poder en sí misma para crecer, para dar crecimiento y para transformar. Bendito sea Dios. Entonces ese es el poder transformador que está en la semilla. El punto número 2 sería hasta dónde va a llegar el crecimiento. Leímos ahí, volviendo otra vez a Mateo, en el capítulo 13, el capítulo 13 que habla el Señor, dice, a la cual es la más pequeña, ¿verdad? Está haciendo una comparación del reino con la semilla de la mostaza, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Es una hortaliza que crece, dice ahí el diccionario bíblico, de 3 a 3,5 y aún hasta 4 metros. Pero sí, una hortaliza es frágil.
con las manos se arranca, con las manos se dobla, pero es relativamente fuerte porque hasta los pajaritos pueden anidar y cubrirse bajo sus ramas, hacen nidos, dice ahí en la escritura. Sabemos que está hablando el Señor ahí en un lenguaje figurado, una hipórbele, ya, vaya, se me olvidó, el punto es una exageración. Entonces va a llegar hasta dónde va a llegar ese crecimiento, hasta dónde va a llegar esa transformación. Dice en 2 Corintios capítulo 4, el verso 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, lo voy a leer, 2 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El poder es de Dios que está en nosotros. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 11. Mire, dice, mas vosotros, estoy en el punto hasta dónde va a llegar ese crecimiento, hasta dónde va a llegar esa transformación, porque la semilla de mostaza que está representando, esa pequeña semilla, está representando la palabra de Dios, está representando el poder del crecimiento y la transformación. ¿Se acuerda que en la parábola del crecimiento de la semilla se vio el crecimiento, por decirlo así, aquí en la tierra, pero va a llegar a una transformación? Entonces dice, estamos en el punto de hasta dónde va a llegar ese crecimiento, hasta dónde va a llegar esa transformación. En Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entre paréntesis, aquí dice que mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, tenemos el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace vigente y real la presencia de Cristo en los corazones. El Señor dijo, esto es otro tema, pero es importante que nosotros lo sepamos y tengamos en mente, porque la doctrina es sumamente importante. Entonces, repito, esto es un paréntesis, esto es aparte de la enseñanza. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro, el Consolador, el cual hará las cosas como si yo fuera, dijo el Señor. Por eso está diciendo eso el apóstol ahí. Pero si Cristo, dice el verso 10, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿cuál espíritu? Su espíritu humano vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Y si el espíritu de aquel, está hablando del Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, si el Espíritu Santo, y nosotros sabemos, si usted creyó en Cristo, el Espíritu Santo vino a habitar a su corazón. Inmediatamente que la persona cree en Cristo, es el espíritu de vida de Cristo Jesús que entra en los corazones. Entonces el Espíritu Santo viene a habitar dentro del creyente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo en el creyente es la garantía de la resurrección. Estoy en el punto de hasta dónde va a llegar el poder transformador de la semilla de mostaza en este caso, y de la semilla que la semilla de mostaza está representando simbólicamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice que
como tenemos ahí ya la palabra de Dios, tenemos a Cristo, tenemos el reino dentro de nosotros, entonces por ese Espíritu Santo que se nos dio, por la fe en Cristo Jesús, nuestros cuerpos van a ser resucitados. Ahora miremos en Primera de Corintios, capítulo 15. Mire, no son cosas en lo absoluto, no son cosas nuevas, son cosas que tengo 40 años de estar escuchando esta palabra de Dios. Dice en Primera de Corintios capítulo 15, verso 35, está el apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección. Primero habla acerca de los que no creen en la resurrección. Entonces dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Nuestra fe no tiene sentido. Entonces dice el verso 35, ya habló él de que sí hay resurrección. Entonces dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Mire, a la semilla de mostaza le dio un cuerpo grande en relación, un cuerpo grande, extraordinario, en relación al tamaño que era la semilla. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es la de los peces y otra es la de los aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Me voy a saltar al verso 48, dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. El terrenal está hablando de Adán. ¿Y cuál el celestial? Hablando de Cristo, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bendito sea Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. El punto aquí es que dice tanto la cita de Romanos, las citas que hemos leído de 2 de Corintios 4:7, Romanos 8:9 al 11 y 1 de Corintios 15:35 al 44, de que va a haber una transformación, maravilloso esto, de corrupción a incorrupción. Va a haber una transformación en nuestros cuerpos por causa de la semilla de la palabra de Dios que tiene un poder transformador. Amén. Nos dio vida y tiene un poder transformador. Y entonces vamos a pasar de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Vamos a pasar de deshonra a gloria. Bendito sea el nombre del Señor. De deshonra a gloria. Alguien dijo por ahí, hace mucho tiempo lo escuché, dice que somos en este tiempo, en este mundo, dice, aunque somos hijos de Dios, dice la Escritura, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos príncipes que andamos a pie. Entonces dice, pasamos de deshonra a gloria, pasamos de debilidad a poder. Repito, pasamos de cuerpos corruptibles a incorruptibles, pasaremos de deshonra a gloria, pasaremos de debilidad a poder, cuerpos enfermos y achacosos, pasaremos de cuerpo animal, o sea, animales animado por el alma, a cuerpo espiritual. Dice Filipenses 3:21 que el Señor va a transformar nuestro cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor va a transformar este cuerpo de humillación. ¿Por qué este cuerpo de humillación, cuerpo de debilidad? El creyente, es cierto que Dios nos sana, es cierto que debemos de buscar la salud, tanto en oración como cuidar nuestro organismo, como visitar el médico, que Dios muchas veces cuando no hace un milagro nos provee en su misericordia, sea de medicina, de muchas maneras para que estemos sanos aquí. Pero el poder transformador que está en nosotros por la semilla del Evangelio, de la palabra del Señor, va a producir, va a germinar en un cuerpo glorioso. Bendito sea el Señor. Sea por resurrección o sea por transformación. El Señor va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Estamos bien apegados a este cuerpo nosotros, que se nos olvida, no pensamos mucho y creo que esa es en parte la intención de esta palabra, que nosotros aprendamos a pensar en las cosas de arriba, a pensar en ese cuerpo de gloria que tenemos allá arriba. Dice Primera de Juan 3:2 que seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes al cuerpo del celestial, seremos semejantes al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y aquí pasamos a otro punto, que es el poder transformador de la semilla en el ministerio de Cristo, o sea, el poder transformador de la palabra de Dios que empezó con el ministerio de Cristo aquí en la tierra. El reino de Dios vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vino humilde y pequeño, se puede decir casi insignificante, como una semilla de mostaza. Dice Isaías que su apariencia era sin atractivo para que nosotros lo deseáramos, que él fue menospreciado y no se le estimó. Muchos no estiman el Evangelio. Dice por ahí el apóstol Pablo, dice, para los griegos, dice, buscan, ¿qué dice? Sabiduría. Y los judíos buscan señales. Pero para nosotros, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire qué maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque hemos aceptado el don de la fe. Bendito sea el Señor. Y esa gloria, cuando yo digo hemos recibido y aceptado, es un don que Dios nos dio. Y si a usted le dan una tabla de salvación, la gloria no es de usted que agarró la tabla. La gloria es de aquel que le salvó. Y en este caso, la gloria, toda la gloria y toda la alabanza y todo el poder está en nuestro Dios que nos que nos salvó, que nos rescató. Entonces, el reino vino pequeño como una semilla de mostaza. Imagínense, el Señor dice, comparar el reino de Dios con una semilla de mostaza. Empezó el Señor su ministerio llamando a 12. Luego envió 70. De ahí dice que cuando él estuvieron 120 recibiendo la promesa. De ahí se le apareció a más de 500. De ahí fueron 3,000 que aceptaron el mensaje cuando predicó el apóstol Pedro. Y luego 5,000, y ese mensaje, bendito sea el nombre del Señor, ha llegado hasta nuestros días. De tal manera que en Apocalipsis, el capítulo 7, verso 9 al 10, dice que, lo voy a leer porque es lindo, yo espero que usted disfrute la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, dice ahí que había una gran multitud. Después de esto, miré ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que mire, por eso es bien interesante que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. La lengua es lo que se habla, es el idioma en que se habla. Digo esto porque hay personas que creen que es que tenemos que adorar al Señor en hebreo o en griego.
Y está bien que lo sepamos porque son las lenguas originales en que fue escrita la Biblia, pero se adora al Señor en todas las lenguas, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, el cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Mire, eran multitudes esta es una de las tantas citas que hay en Apocalipsis de las multitudes que han sido y serán salvas. Bendito sea el Señor por esa aparente, insignificante y pequeña semilla de mostaza que tiene poder para transformar. Gloria al Señor. La semilla de mostaza en este caso es figura de Cristo como rey y su mensaje es la semilla que se convertirá en el árbol grande. Mire, aquí tengo que decir algo, que en el lenguaje figurado los símbolos según la interpretación, ¿verdad?, del estudio del lenguaje figurado, los símbolos tienen diferentes significados de acuerdo al contexto en el cual está. Por ejemplo, el agua representa, repito, según el contexto, a veces representa multitud de personas, a veces representa la palabra del Señor, a veces representa al Espíritu Santo. Mire, al Espíritu Santo y así sucesivamente. Entonces, el símbolo del agua tiene diferentes significados. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, como dice ahí en la Escritura, que sobre este árbol grande los pájaros vinieron a hacer nido bajo la sombra de sus ramas. Entonces, hay quienes interpretan y no que esté mal, sino que se puede tomar de ambas formas. Hay quienes interpretan de que estos árboles representan las herejías que se han introducido dentro de la iglesia. Creo que hay una redundancia ahí de introducir, ¿verdad? Las herejías que se han metido dentro de la iglesia. Entonces, y tiene razón, así como leímos en Hechos capítulo 20, ¿verdad? Que se vigilen el rebaño porque van a haber dentro de ustedes lobos rapaces. Entonces, el enemigo está ahí en el campo, que es el mundo, que es donde está hablando acerca del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, pero en este caso vamos a ver el árbol como Cristo y vamos a ver qué representan esas aves que se anidan en sus ramas. Y rapidito, leemos en Daniel capítulo 4, versículos 20 al 22, que cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, lo voy a así rapidito como referencia porque no lo puedo quizá decir de memoria. Cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, en el verso 20 le dice, el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos y debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces él le dice, le está diciendo a Nabucodonosor que él vio un árbol grande, ¿verdad? Y el árbol fue derribado. Entonces le dice Daniel en su interpretación a Nabucodonosor, ese árbol grande que se miraba desde los confines de la tierra, eres tú, es tu reino. Y las aves y bestias que se cobijaban bajo tu sombra eran las diferentes naciones. ¿Ok? En Ezequiel, capítulo 17, en Ezequiel capítulo 17 también habla acerca de un árbol grande. Yo me gocé creo que fue el viernes de la semana pasada que mi esposo estuvo hablando acerca de el bosque de Dios,
porque nosotros vamos a llegar a ser, bendito sea el Señor, ese bosque de Dios, ese árbol grande, esa semilla de mostaza que se va a transformar en el bosque de Dios. Entonces dice Ezequiel capítulo 17, en el verso 22 al 24, dice 17 de Ezequiel, versos 22 al 24, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie y a la sombra de sus ramas habitarán. Mire qué bello, dice, en el monte alto de Israel lo plantaré, ¿qué? El cogollo que fue tomado del árbol sublime, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie de la sombra, y a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová batí el árbol sublime, y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco, yo Jehová lo he dicho, y lo plantaré. Ahí está hablando en la profecía, estaba en el tiempo de la deportación en Babilonia y entonces estaba hablándole el Señor al rey que no quiso obedecer, que era el príncipe de Israel. Entonces de ese cogollo, era descendiente de David, entonces de ese cogollo, de la rama de la descendencia de David, pues en esencia, va a agarrar el Señor un cogollo, dice, y lo va a plantar en el monte de Sión y va a crecer como un cedro grande, donde todos los, donde van a habitar debajo de él toda especie, ¿verdad? Toda especie de aves a la sombra. Entonces está hablando de esas especies, esas aves son naciones, amén, que se van a cobijar bajo la sombra de Cristo Jesús en su reinado eterno. Y en Isaías 9:7 dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Nosotros debemos de leer y gozarnos de esas profecías. El reino ya está en nuestro corazón, sí. Pero va a venir el reino del Señor también a la tierra. Dice, Isaías 11:10 dice, la raíz de Isaías estará puesta por pendón a los pueblos y será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. No se puede leer, sería interesante, dice, pasar horas y horas leyendo la escritura. Pero es importante que nosotros la leemos. Dice que estará la raíz. Lo voy a leer. A veces uno no debe de estudiar la palabra del Señor con prisa, y si usted, bendito sea el Señor, tomó su tiempo para estar en esta hora, pues gracias a Dios. Y si tiene su Biblia, léalo, dice el verso 6, 7, 9, 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño, la semilla de mostaza que vino casi invisible, vino en escondido, el reino oculto, decía el hermano Otto, el reino oculto en los corazones. Entonces va a llegar un día en que va a crecer y va a ser la más grande de todas las hortalizas, de tal manera que se va a convertir en un árbol grande. Repito, era una hipérbole, era un lenguaje figurado, una exageración para representar lo que va a significar. El que conocía la semilla de mostaza y comparaba el crecimiento de la legumbre de mostaza, de la semilla de mostaza con las demás, con el crecimiento de las demás legumbres, entonces comprendía, porque ahí al final dice que ellos comprendieron. Ok, entonces lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Creció de tal manera, volviendo otra vez ahí a Mateo, capítulo 13, creció de tal manera que se convirtió, dice, en un árbol grande, de tal manera que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas, o que pueden morar bajo sus ramas. En Zacarías 4:10 dice que los que menospreciaron las pequeñeces se van a alegrar. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se van a alegrar. Los que no tomaron en serio
hay quien dirá, bueno, pero son porciones que se toman fuera de contexto. Sí, de alguna manera sí se toma, pero tiene sentido, porque la cita de Ezequiel está hablando del reinado del Mesías. Dice Matthew Henry, que el comentarista, que esa profecía de Ezequiel solo puede hablar de Cristo, amén, solo puede referirse al reino eterno de Cristo. La cita de Zacarías que le menciono, los que no tomaron en serio las pequeñeces se van a alegrar. ¿Por qué? Porque dice cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Por qué? Porque Zorobabel fue el que reconstruyó el templo. Amén. Construyó, dicen, el segundo templo. Sí, así, sí, porque fue Herodes el que lo reconstruyó, el segundo. Entonces, Zorobabel construyó el segundo templo porque había sido derribado totalmente el primero. Entonces, en comparación al primer templo, el templo de Zorobabel era insignificante, pero creo que es Malaquías que dice que la gloria del Señor misma era que iba a entrar en ese segundo templo que construyó Zorobabel, y es la gloria de Cristo que entró al templo. Y mire, perdón aquí, pero si no entró al templo, por lo menos el Señor vino y entró al templo, al templo real, al templo celestial. Edite eso, por favor. El punto es que Cristo es el segundo templo es el que está representado por Cristo, porque ese es el que va a manifestar la gloria del Señor. Entonces, ya para concluir, la semilla de mostaza representa, repito, el poder transformador del mensaje del reino que va a ser efectuado en nuestras vidas, sea por resurrección o por transformación, el poder transformador del mensaje del reino. Amén. En la multiplicación, en el crecimiento del reino, en los corazones, en la multitud de personas que van a ser salvos. Por eso no nos desanimemos nosotros. Si lo que hacemos lo hacemos para el Señor, por muy pequeño que sea aquello que hacemos, solo debemos de cerciorarnos de estar haciendo las cosas bien hechas, no el tamaño de lo que usted hace, sino que esté bien hecho aquello que usted esté haciendo para el Señor, aquello que estemos haciendo para el Señor. Gocémonos, no menospreciemos las pequeñeces, no menospreciemos el recién convertido, o porque o porque la persona no da aparentemente fruto. Hay una samaritana que por medio de su mensaje se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron? Toda una ciudad. Hay un niño que con su alimentito que tenía, con que era 5 panes y 2 peces, ya se me olvidó, pero el punto es que alimentó a una gran multitud. Seamos fieles en las pequeñas oportunidades. Seamos fieles donde estemos y dejémosle el resultado al Señor. Gracias, bendito sea el Señor. Gracias por su atención. Comparta la palabra, hermanos. Es una forma es una forma de evangelizar también. Es una forma de multiplicar la semilla. Usted no sabe hasta dónde puede llegar, las vidas que puede salvar. No solo un sticker que a veces que se manda. ¿Cuántas vidas ha salvado esos stickers? Y cuanto más un mensaje de parte del Señor. Gracias por su atención. Dios les bendiga.